El periodo histórico que se vivía a mediados del siglo XX era de crisis. Diversos acontecimientos marcaron hechos sin precedentes en la vida de la especie humana. Entre ellos, los más importantes o relevantes fueron la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918, la crisis económica mundial que se dio en 1929, la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. El mundo quedó sorprendido con el final ideológico del conflicto bélico que significó la Primera Guerra Mundial, cuando al término de ella se formó un golpe de Estado en Alemania de inminente inspiración ideológica. 25 años después, la humanidad quedó atónita cuando la avanzada tecnología científica de la física moderna de ese entonces pone fin al conflicto mundial en aquel fatídico 6 de agosto del año 1945, en el que se dejó caer la primera bomba atómica sobre la humanidad. Y es muy importante mencionar a Hiroshima porque fue desde allí que el mundo empezó a emplear las armas nucleares. Y estas hicieron inevitables o inviables los conflictos bélicos, ya que la forma de hacer guerra cambió totalmente hacia un tipo de guerra nunca antes vista, conocida como la Guerra Fría, un conflicto en que se enfrentaban dos modelos ideológicos excluyentes. Todos estos acontecimientos marcaron de manera definitiva y significativa la historia de la humanidad, dando como consecuencia que en Estados Unidos surgiera una nueva filosofía que albergaba en su interior una visión distinta del ser humano y de su realidad. Es necesario comprender al humanismo como un nuevo paradigma, surgido de manera simultánea en Estados Unidos y en Europa, después de Hiroshima, y sus implicaciones para la psicoterapia y la psicología como una nueva ciencia que pretendía integrar una concepción del hombre y del quehacer terapéutico, haciendo énfasis en lo holístico, lo filosófico, además de lo que ya antes se hablaba en corrientes como el conductismo, que era lo científico. Ello implicaba ir en busca de formas distintas como la filosofía, la religión, el arte y la magia, como prácticas milenarias de curación física y mental. Ahora bien, luego de divisar los acontecimientos de la época, repasemos los hitos históricos que hicieron posible la formación del paradigma humanista. En 1937 y 1938 inicia la incubación de la psicología humanista con las obras de Alport y Murray. Las concepciones que tenían sobre la personalidad y la motivación fueron el primer paso en la confrontación con el paradigma conductual. En el año 1939, Rogers comienza a esbozar el concepto de terapia racional. En ese mismo año, Maslow se empieza a interesar por los problemas psicológicos que no pueden ser manejados por los conductistas. Para el año 1943, Maslow publica un artículo sobre la motivación, llamado Una teoría sobre la motivación humana. La historia continúa, pues en 1949 se forma un movimiento encabezado por Abraham Maslow, que buscaba unir a colegas interesados en temáticas como el amor, la autonomía, el crecimiento y la creatividad. Un año después, en 1950, Maslow realiza una publicación donde explica los principios de la autorrealización. En 1951, Rogers publica su teoría sobre la terapia centrada en el cliente. Las cosas siguieron su curso y en 1954 Maslow publica Motivación y Personalidad. En esta obra aparece el primer esbozo de lo que iba a ser la psicología humanista, hecha por Maslow. Fue a partir de este momento cuando aumentaron los trabajos donde se abordaban temas como el amor, la creatividad, la autonomía, crecimiento, entre otros. Llegados a la década de los 60, época sumamente importante ya que se convirtió en la fecha de lanzamiento y consolidación de la llamada Tercera Fuerza, la cual surgió como un movimiento pragmático interesado por los problemas humanos. Específicamente, en 1961, el movimiento pragmático apareció a la luz bajo el nombre de Psicología Humanista. Se funda bajo la presidencia de Abraham Maslow la
Asociación Americana de Psicología Humanista, AAHP por sus siglas en inglés. Para la época se veía la psicología humanista como una rama de completo y auténtico desarrollo del self y de su modo de ser. Al año siguiente, en 1962, ocurrió el primer encuentro nacional de la Asociación Americana de Psicología Humanista, en donde se reunieron psicólogos, investigadores y pensadores del momento, entre los cuales estaban Abraham Maslow, Carl Rogers, Karen Horney, Fritz Perls, Erich Fromm, entre otros. Estos autores echaron manos de las teorías de Heidegger, Sartre, por citar algunos de los más relevantes, entre otros, para construir una nueva teoría, un nuevo concepto del ser humano que se alejara del objetivismo positivista y se acercara más a una dimensión subjetiva de cada experiencia y vivencia. En 1964, Voggenthal formula los primeros esbozos de lo que serían los principios humanistas. Y con esta fecha cerramos el recorrido histórico, pues a partir de acá el paradigma fue obteniendo fuerza a partir de los hallazgos de sus exponentes.